Le aprecio al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado de influenza, pues una persona con gran conocimiento en estos temas, también un referente, si usted lo ha ahí seguido en las redes sociales o ha tenido oportunidad de leerlo. Le aprecio, doctor, que me tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias a usted, Luis, y a su auditorio. Muchas gracias. Oiga, frente aquí estamos porque de pronto empiezan ahí pues algunas noticias un tanto alarmistas, otras no tanto. Hoy lo que vemos pues es que en el corazón de China y en Wuhan está pues aislada una cantidad importantísima de gente. Hay quien habla, por ejemplo, en la prensa, cito aquí al Times, de más o menos unas 50 millones de personas aisladas en el centro. Wuhan misma pues tiene más o menos unos 15 millones, está totalmente aislado, no pueden salir, no pueden entrar, pero pues se está tratando de detectar esta enfermedad y hay riesgo de que esto pueda convertirse en una epidemia o no. ¿Cómo lo está estudiando y leyendo usted, doctor? Sí, estamos en una situación muy semejante a la de una pandemia de influenza. Es evidente que el gobierno chino, hay que primero aceptar que está haciendo un gran esfuerzo y hay que agradecérselo, pero es evidente que no van a poder contener el virus dentro de las ciudades que tienen sitiadas, digamos. Eso no va a ser posible. Lo que queda por ver es si el virus, que ya se ha exportado a otros países, va a aprender en focos epidémicos fuera de China. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud se ha resistido un poco a decir que esto es una emergencia internacional, porque esto se va a convertir en pandemia una vez que no solo haya pacientes en varios países, sino que en esos países se estén dando casos autóctonos. Me explico, que los casos se estén transmitiendo dentro de cada país, no que se hayan importado de China. En ese momento vamos a poder decir que sí, esto es exactamente igual que una pandemia de influenza. Estamos frente a un nuevo virus, algo parecido ocurrió con el famoso H1N1 en su momento, se tuvo que, pues ahí entrar a estudios, etcétera. Estamos ante un nuevo virus, al parecer no tenemos un retroviral o un medicamento que necesariamente lo pueda combatir. Hay casos ya de personas que estuvieron infectadas y que parece ya están sanas, y hay otros casos, hoy nos reportan pues hasta 80 muertes de 2.700 casos contagiados. Estaríamos hablando más o menos de una tasa de 2%, 3% de personas que terminan perdiendo la vida una vez que están contagiados. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco, doctor? Mire, se parece mucho a la influenza, solo que eso parece un poco más contagioso que la influenza, de acuerdo con las primeras evidencias que tenemos. De acuerdo con la secuencia del virus, este virus mutó por ahí de noviembre, diciembre, probablemente de los murciélagos, y de alguna manera se adaptó al ser humano. La buena noticia es que, en efecto, cuando enferma, no necesariamente las personas se ponen en condiciones graves. La buena noticia también es que solamente una fracción manifiestan enfermedad grave y solamente una fracción de esos van a necesitar una máquina, un ventilador para respirar. Pero la mala noticia es que toda vez que esto se transmite, inclusive con personas que no tienen síntomas, pues será muy difícil ponerle barreras, ponerle cotos. Por eso yo creo que poco menos que inútil estar haciendo búsquedas en los aeropuertos a ver si la gente baja con fiebre. Claro. Porque esto perfectamente se puede transmitir en personas que ni siquiera tienen fiebre o tienen manifestaciones clínicas. Me llama la atención, hoy en la prensa norteamericana hacen un estudio, obviamente basado en un estudio de la universidad del Colegio Imperial de Londres, y hacen ahí un estimado de casos. Dicen, hay 2.700, más o menos, pues, se basan en muchos términos, en el número de contagiados, en lo que hoy día existe, y pues están considerando más o menos unos 6.000, 7.000 casos en el mundo. ¿Coincidiría usted? Es obviamente una especulación que se basa en estudios, tampoco es así como que ojo de buen cubero. Sí, mire, lo que está pasando en Wuhan más o menos nos da una idea de lo que puede llegar a pasar si esto se disemina, que es muy probable que se disemine. Okay. Van más o menos 80 muertos en lo que va del mes. Vamos a decir que al final del mes va a haber alrededor de 100 muertos. Okay. Son 100 muertos para alrededor de 10 millones de habitantes en un mes. Ahí saque usted una regla de 3 y podrá más o menos decir, son 100 muertos para 10 millones, por ejemplo en México para 100 millones, pues habría 1.000 muertos en el transcurso del primer mes. Más o menos eso sería el caso de México. Okay. Para la Ciudad de México, pues usted también puede sacar 100 por cada 10 millones, serían 200 muertos en el primer mes. Así más o menos es la estimación. De manera fría, pues son números, pero a la hora de la hora,
esa es gente, pero también algo que no tenemos que dejar de ver es el colapso que puede representar eso en los hospitales, si los hospitales no están preparados, porque no se necesita gran cosa para colapsar un hospital. Usted mande 5 personas que no pueden respirar a un hospital donde les digan que ya no hay manera de atenderlos porque ya no tienen máquinas, esto puede colapsar al hospital. Y en esos casos, las epidemias, el pánico causa más daño que la propia pandemia, ¿verdad? Porque el pánico trae ruptura de las instituciones sociales. Yo por eso he insistido que los hospitales son parte integrante de la seguridad nacional y como tal deben verse, y por eso tienen que estar bien abastecidos siempre los hospitales y preparados para cosas como esta. Ante lo que estamos viendo, doctor, la pregunta es necia, pero ¿estamos preparados? En México, afortunadamente no hay ningún caso, pero... Estamos razonablemente preparados. México aprendió mucho durante la pandemia de influenza. Tenemos algunas de las mejores redes de diagnóstico. El país está preparado para hacer el diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, el Hospital de Nutrición tiene inclusive un departamento de reacción a desastres. Eso es único. Tenemos manera de incrementar las capacidades de ventilación mecánica de algunos hospitales, pero hay que decir que si esto se disemina, pues realmente muy pocos países del mundo, yo diría ningún país del mundo está completamente preparado. México aprendió lecciones, también hay que decir que debimos haber aprendido otras, pero una vez que pasa el miedo se nos olvida. Para que haya una solución a este problema, a este virus, hay, me imagino ya en estos momentos estudios, hay en estos momentos personas que se están preparando, obviamente reacciona distinto en cada persona, usted me dice, cosa que todavía preocupa un poco más, hay gente que no tiene ningún síntoma, entonces no tiene caso así como que estar haciendo las revisiones tan minuciosas en aeropuertos, hay gente que ahí trae el virus, pero que lo va a contagiar aunque esa persona no tenga ningún síntoma. Suena, yo sé que muy, quizá ignorante la pregunta en ese sentido, pero para tener una cura, digamos, entre comillas, un antídoto ante esto, ¿cuánto tiempo cree que pueda pasar? Sí, no, la pregunta no es necia, aquí no hay preguntas necias, Luis. Mire, no tenemos ningún antibiótico, ningún antiviral, digamos, ningún medicamento antivirus que nos funcione, y en ese sentido estamos más desarmados que con la influenza. Porque con la influenza por lo menos teníamos a la Celtamivir y al Zanamivir. El Tamiflu famoso, hombre. Sí, el famoso Tamiflu. Aquí no lo tenemos, no tenemos nada equivalente. Hay algunos indicios de que algunos medicamentos pueden funcionar, pero la verdad es que aquí no tenemos nada de eso. Aquí lo único que va a haber para mitigar esto, porque tampoco vamos a decir que lo vamos a controlar, se va a mitigar. Si esto se disemina por todo el mundo, no se puede controlar, se puede mitigar. La medida de mitigarlo es tener preparadas las instituciones públicas, las instituciones de salud, bien abastecidas, bien controladas, sus terapias intensivas trabajando perfectamente para que tengan capacidades de ventilar a la gente que le hace falta el aire para respirar. Esa es la manera que vamos a tener, no va a haber de otra. Este no es un asunto que vayan a resolver los políticos, ni es un asunto que se vaya a resolver de ninguna otra manera. Esto se tiene que resolver dentro de los hospitales, porque la gente que no está grave, pues se va a aliviar sola en su casa, pero la gente que le va a faltar el aire para respirar, si esto se disemina por todo el mundo, va a necesitar una atención hospitalaria y los hospitales van a tener que estar bien preparados. Por fortuna, yo me he enterado que la Secretaría de Salud está ya ahorita intensamente trabajando para eso. Ojalá, yo en este momento no conozco qué están haciendo, pero ojalá que esos planes fructifiquen en una buena preparación. Vamos a seguir de cerca ahí el tema. Lo que preocupa mucho quizá es la diseminación en lugares ya tan cercanos, en este caso a México como en los Estados Unidos, ¿no? Los casos, 2 en California, 1 en Arizona, otro en Illinois, otro en el estado de Washington, que ya se han reportado y que tienen, por ejemplo, hace unos momentos al presidente Trump diciendo que está ya en comunicación con el presidente Xi para poder dar cualquier ayuda necesaria de Estados Unidos hacia China. Impactantes las imágenes que vemos de Wuhan y sus alrededores, más de 50 millones de personas pues aisladas en cuarentena, en escenas realmente muy apocalípticas, que sí generan ahí pues emociones encontradas. Un mexicano que está pidiendo salir ahí de China, pues una situación muy muy compleja, a la cual tendremos que estar preparándonos para poder eventualmente enfrentarlo. Ojalá que no llegue, pero
pues es un asunto que no se queda nada más en deseos, ¿no? Ahí lo que nos está diciendo creo que hay que tomarlo mucho en consideración. Gente que no tiene síntomas podría pues estar hoy día pues también diseminando el virus. Hoy día para cerrar le preguntaría, ¿se cierra únicamente a las personas que estuvieron ahí en Wuhan, ahí en China? Sí, mire, a mí me gustaría nada más también aclarar, nosotros vivimos esa situación. En esa ocasión todo el mundo tuvo el periodo de gracia que México no tuvo. Ahora nosotros tenemos un periodo de gracia para prepararnos, porque si esto se va a diseminar no va a llegar mañana. Aunque llegue 1 o 2 casos importados, va a tener que prender, digamos, la pandemia en todo el mundo. No es que lleguen 2 o 3 casos viajeros. No, hasta que esto empiece a prender. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, como le decía, tenemos que estar preparados, no hay mucho más que hacer, pero tenemos por fortuna ese periodo de gracia, y lo que está viviendo ahorita China es un reflejo de lo que vivimos nosotros exactamente en 2009. Vaya que tuvimos que haber aprendido. Ojalá que aportemos esas lecciones y bueno, pues las habíamos aprendido bien. Alejandro Macías, doctor, ojalá que podamos seguir en comunicación si nos permite. Con mucho gusto, Luis. Es un placer para saludar a su auditorio. Gracias, es Alejandro Martínez, infectólogo excomisionado en su momento del tema de la influenza aquí en nuestro país.